Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, si hemos estado atentos a los evangelios de estos últimos días, seguramente nos hemos dado cuenta que ocurrió un cambio, ¿no? Y es que desde el día de ayer hemos comenzado a leer el evangelio según San Lucas. Anteriormente estábamos leyendo otro evangelio. A veces como sacerdote nos da temor preguntar si es que realmente se dieron cuenta, ¿no? Y no lo voy a hacer, voy a decirlo solamente. Antes estábamos leyendo el evangelio de Mateo, ¿no? ¿O no? El de Mateo, ¿verdad? Y es que justamente el año litúrgico se divide, me refiero concretamente al tiempo ordinario, en la lectura de los 3 evangelios, conocidos como sinópticos. Sinóptico porque se puede hacer una mirada de conjunto, es decir, que tiene una especie de línea de sucesos que se parecen entre los 3 evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. En el año litúrgico, concretamente, repito, del tiempo ordinario me refiero, se comienza la lectura del evangelio de Marcos, luego la de Mateo y al final la de Lucas. En esta semana 22 se comienza la lectura del evangelio según San Lucas. Y si nos damos cuenta, no comenzamos desde el principio, es decir, desde el capítulo 1, sino desde el capítulo 4, ¿no? O cuarto. Y es porque en el tiempo ordinario nosotros lo que hacemos es contemplar, mirar la vida pública del Señor. ¿Cuándo se contemplan los capítulos anteriores? Es decir, cuando Jesús es concebido, cuando Jesús es niño, ¿no? Eso se lo medita sobre todo al final del tiempo de Adviento y en Navidad, ¿no? Y esos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas que hemos leído, solamente llegarán hasta antes de la Pasión, porque la Pasión concretamente se leerá sobre todo, ¿no? En la Semana Santa, pero también algunos versículos se irán contemplando ya al final del tiempo de Cuaresma, ¿no? Y concretamente los veremos de una forma tan maravillosa, ¿no? En el Domingo de Ramos y en el Viernes Santo, ¿no? Que se leerá sobre todo la Pasión. Hemos comenzado este evangelio. ¿Qué es lo que nos trae de nuevo este evangelio a distinción de los otros 2, de Mateo y de Marcos? Pues en el evangelio de Lucas vamos a contemplar sobre todo una cercanía muy grande de Jesús con los más pobres y necesitados. Es el evangelio de la misericordia. Está Jesucristo muy cercano, repito, a los que sufren. Y también tendremos la oportunidad de mirar un poco más de cerca la humanidad de Jesucristo, ¿no? Si a alguien entonces le interesa sobre todo reconocer, yo que sé, quizá para un apostolado de misericordia, un apostolado de servicio a los más pobres, ¿no? Entonces, al leer el Evangelio de Lucas, que allí meditándolo podemos entender cómo un cristiano también tiene que vivir este servicio, esta cercanía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quisiera el día de hoy hacer una breve explicación de los 4 espíritus que se nos han mencionado el día de hoy. Por un lado, en la carta a los Corintios y también en el Evangelio, ¿no? En la carta a los Corintios se nos habla del espíritu del hombre, de la persona, ¿no? Hay un espíritu también del mundo, dice el Señor San Pablo, que no tenemos ese espíritu del mundo, y también se nos habla del espíritu de Dios. Hasta ahora 3 espíritus: el del hombre, el del mundo y el de Dios. Y también en el Evangelio se nos habla de un espíritu inmundo, ¿no? Entonces tenemos 4 espíritus. Intentemos, repito brevemente, algo profundizar y que nos quede una enseñanza. El espíritu humano, que llama San Pablo el antropos, que es la persona, ¿no? Antropos psíquicos, ¿no? Que es ese espíritu puramente humano, ¿no? Es lo que tenemos para llegar a sacar conjeturas de cuestiones naturales, visualizar o proyectar quizá algún proyecto humano, ¿no? Es bueno, pero limitado. Dice que ese espíritu no es suficiente para poder entender
algo mucho más elevado, ¿no? Y entonces San Pablo habla de un antropos, es decir, un ser humano, pero espiritual, ¿no? Es el antropos neumáticos, ¿no? Y es este espíritu que le capacita al hombre para entonces comenzar a tener la mente de Dios. Esto es impresionante, ¿no? A tal punto de que comenzamos a pensar como Cristo pensaría, ¿no? La distinción de esos dos espíritus pienso que es clara. La una es puramente natural, es lo que quizá de una forma muy espectacular ha tenido, yo qué sé, un gran científico, un gran intelectual de la historia. Se puede mencionar a Newton, se puede mencionar quizá también a este otro científico, Stephen Hawking, ¿no? Y dicen que tenían un intelecto de hasta 160 en su capacidad de raciocinio, ¿no? Esto nos supera a nosotros por muchísimo. Quizá nosotros estamos entre 100, 110, ¿no? Y ellos, esos grandes, hasta 160, algunos dicen que más, ¿no? Y sin embargo, esto es puramente humano, no llega a más, ¿no? Es puramente humano. Por ejemplo, Stephen Hawking dijo, por un lado, en un momento que Dios existía, ¿no? Escribió inclusive sobre ello. Lamentablemente al final llegó a la conjetura de que no existe, ¿no? Porque lo que él hacía era solamente desde su razonamiento proyectar según su conocimiento científico, y llegó a la conclusión de que no, porque tenía como una especie de barrera, algo que solamente le capacitaba a ver hasta cierto punto, pero más allá, no. Quizás si es que nosotros a una jovencita, un jovencito de unos 16 años, 18 años, le explicamos desde Dios por qué Dios existe, quizá superaría a este gran científico, porque tendría la capacidad de mirar algo más allá, ¿no? Por ejemplo, si solamente se le dice que sencillamente de la nada no puede salir nada, ¿no? Necesariamente tiene que haber algo intelectual, algo inteligente que realiza la obra de la creación, ¿no? Eso es tan sencillo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno solamente se encaja o se cierra en el espíritu puramente humano, no puede salir de allí o no quiere, ¿no? En cambio, el que dice, bueno, yo estoy dispuesto a la trascendencia, hay algo más, ¿no? Eso es justamente lo que nos diferencia. El espíritu que viene de Dios, ese espíritu que recibimos de parte de Dios, ¿no? Que se une a nuestro espíritu, entonces nos capacita para todavía ver más allá. Y bendito el ser humano que es capaz entonces de mirar más allá, porque la vida totalmente cambia. El día de ayer celebraba yo unas exequias y los familiares de la señora difunta estaban tranquilos, ¿no? Y inclusive se acercaron y estaban ciertamente consolados, de cierta manera también alegres, ¿no? Y muchas gracias, ha sido muy bonito y en paz, ¿no? Inclusive frente a la muerte, ¿no? En cambio, alguien que no tiene fe y que se cierra a lo puramente humano, es solamente el psíquicos, no solamente lo que es aquí natural. Entonces veo que la muerte ya llega a mi casa y tengo que, no sé, es lo más atroz, lo más dramático y patético, porque sencillamente ahí se acabó todo, no hay nada más. Pobre vida humana, ¿no? Que se acaba en ese momento y que piensa él, ya no hay nada más. ¿Para qué trabajé? ¿Para qué reí? ¿Para qué amé? ¿Para qué tuve una familia? ¿Para qué luché? ¿Para qué aprendí? No tiene nada sentido, ¿no? Sencillamente esta vida es patética, es una náusea, ¿no? Ese Espíritu de Dios entonces es Dios mismo. Es Dios que viene a nosotros y toca nuestro espíritu personal. Es decir, que ese espíritu natural que tenemos es tocado por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y lo perfecciona, lo eleva para que nosotros, uniéndonos al Espíritu de Dios, tengamos una visión superior, mayor. Y entonces, como dice el mismo San Pablo, uy, esto es demasiado, ¿no? Tengamos la mente de Jesucristo, la mente de Dios. Por otro lado, nos falta todavía el cuarto espíritu, que es el espíritu inmundo, ¿no? Este espíritu está siempre a nuestro alrededor tentándonos, siempre está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Y
es dogma de fe, y lo digo ahora porque, por ejemplo, una vez estaba en Chile y venían los estudiantes de teología de la catedral de una ciudad de Chile, ¿no? Y se asombraban de que yo hablé del demonio, de que realmente existe el diablo, ¿no? Satanás, Lucifer, como se llame, ¿no? Y me decían: padre, pero realmente existe. A nosotros nos enseñaron en el curso de teología de la catedral que no existe el demonio, que no existe, ¿no? Y es que, claro, si nosotros perdemos de vista o dejamos de ser tocados por el Espíritu de Dios, que es el que nos deja o nos permite penetrar en las realidades superiores, ¿no? Si, por un lado, si nos dejamos tocar, vamos a tener claro de que realmente existe el diablo, ¿no? Pero si vemos algo puramente natural, humano, vamos a llegar a la conclusión de que no. Y lamentablemente dentro de nuestra iglesia existen sacerdotes que a veces andan con esta doctrina contaminada, ¿no? Y diciendo que no existe, que es solamente la maldad abstracta, es algo así como el mal en general. Pero no, cuando hablamos de un espíritu inmundo estamos hablando de una persona, ¿no? Que es capaz de odiar, de desear, tiene voluntad, y por eso nos odia y nos quiere llevar consigo al infierno, ¿no? Ese espíritu del mundo es ese espíritu que no nos permite identificar a este espíritu que es de las tinieblas, me refiero al mismo demonio, ¿no? Luego, si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, entonces somos capaces de enfrentar a los espíritus inmundos. El día de hoy una señora me contaba cómo, ya que no tenía sacerdotes, porque estamos en esta temporada de pandemia, ¿no? No tenía sacerdote y no sabía cómo controlar a su hijo, que según me contaba, muy probablemente, realmente, si no solamente una opresión, tenía realmente una posesión diabólica, ¿no? Y me contó cómo fue todo el proceso y qué fue lo que le pasó y todo, ¿no? Y la señora tuvo que tenerlo amarrado 3 horas, ¿no? Y en eso, orando y pidiendo, trajeron la Biblia que tenían por allí, ¿no? Y ella no podía acudir al sacerdote, ¿no? Entonces en esa situación sencillamente oraba, le llamó a todos sus grupos de oración y pidieron oración por su hijo, ¿no? Su hijo era borracho, alcohólico, ¿no? Y adicto a los juegos de video, ¿no? Y pasó esas 3 horas orando, ¿no? Hablaba a ese chico, a ese joven, decía cosas horribles. Al final trajeron la Biblia, le pusieron en el pecho y hacían oración hasta que la mamá dijo que sacó fuerzas de no sabe dónde y solamente le dijo que se vaya, ¿no? Ándate, le dijo así, ¿no? Tú no eres mi hijo, porque decía que ponía la voz de su hijo como diciendo, ya está todo bien, pero la mamá se daba cuenta de que no, algo todavía estaba ahí. Y entonces le dijo así que Dios es más poderoso y puso la Biblia y le dijo que se vaya. Y con el poder del espíritu que tenía esta señora, ¿no? Que es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces logró que ese chico fuese liberado, ¿no? ¿Y cuál es la garantía de que eso realmente fue una liberación y quizá un exorcismo, ¿no? Y es que inmediatamente al día siguiente el chico no se acordaba de nada y desde ese día hasta hoy, que ya es más de un mes, el chico no ha vuelto a tomar, no tiene ni siquiera deseo de tomar, ¿no? No ha jugado para nada, es decir, que no es que le queda como una secuela de que me hace ojitos la cerveza o que quisiera ir a jugar en el PlayStation o en el teléfono celular, para nada, lo dejó todo completamente, ¿no? Dice que no necesita de eso, que se le hace raro que antes haya tenido esa necesidad, ¿no? Y es que muy probablemente, yo casi estoy seguro de que tenía realmente un espíritu inmundo, un demonio, ¿no? Y entonces este Espíritu de Dios, repito, nos capacita para vencer el espíritu del mundo y también los espíritus mundanos, inmundos, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder dejarnos poseer por el Espíritu de Dios para que, gracias a la palabra, gracias a la fuerza que viene de este Espíritu, podamos entonces combatir
luchar y ganar esta batalla de por vida que tenemos y así salir triunfantes de este espíritu humano puramente que nos arrastra hacia lo más bajo y también vencer frente a los demonios, los espíritus caídos. Que así sea. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Querido ser